Considere que existe una llave oculta capaz de atraer la atención de Dios, un secreto espiritual que, empleado correctamente, permite una relación más personal con lo divino. Muchos individuos han entrado en contacto con él, pero pocos comprenden realmente su potencial. Este misterio se conoce como ayuno. A pesar de que mucha gente lo hace, hay dos cosas que nunca se deben hacer cuando se ayuna. Y no seguir estas pautas podría tener una influencia negativa en su viaje espiritual. ¿Qué implican estos dos hechos y cómo pueden prevenirse? Antes de responder, reflexione brevemente. ¿Por qué el ayuno tiene un impacto tan tremendo para Dios? ¿Qué puede hacerte menos valioso para Dios cuando ayunas? En este video, analizaremos estas inquietudes y conoceremos mejor el ayuno, sus inconvenientes y cómo utilizarlo para conectar adecuadamente con el Creador. Consideremos ahora el hambre. El cuerpo humano es un mecanismo extraordinario diseñado para funcionar con un combustible específico, la comida. Nacemos con un deseo intrínseco que nos motiva a buscar este combustible de forma regular, asegurando la continuación de la vida. Desde pequeños se nos enseña la importancia de comer 3 veces al día. Come bien para estar fuerte. Es algo que oímos con frecuencia. Pero, ¿qué ocurre si decidimos intencionadamente renunciar a este alimento? Hoy en día, muchas personas asocian esta restricción con dietas o regímenes de bienestar. Sin embargo, el ayuno en la Biblia es algo más que una elección física. Es una acción fundamentalmente espiritual. El ayuno implica renunciar momentáneamente a lo que el cuerpo anhela para permitir que el espíritu conecte con algo más grande. El ayuno ha sido una práctica común entre los creyentes en Dios desde la antigüedad, generalmente asociada a periodos de intenso remordimiento o a la búsqueda de guía celestial. El ayuno observado por los judíos en el día de la expiación, Yom Kippur, es una ilustración clásica de esta práctica, tal y como se recoge en Levítico 16:29. En esta ocasión, los individuos se afligían en sus espíritus ayunando durante un día para recordar la necesidad de pedir perdón celestial. La causa de este ayuno era intensa. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio en nombre del pueblo, con la esperanza de obtener expiación por sus crímenes. El ayuno servía como recordatorio físico y emocional del valor de la limpieza y la reconciliación con el Creador. Sin embargo, el ayuno era algo más que seguir una costumbre. Era un acto espiritualmente significativo, una forma de conectar con Dios y buscar su ayuda. Jesús también mencionó el ayuno a sus seguidores en Mateo 6, 16, 18. Instó a sus discípulos a no hacer del ayuno un acto público. No os entristezcáis cuando ayunéis, como hacen los hipócritas, añadió, subrayando que el ayuno es un acto privado entre el individuo y Dios. Jesús criticó el concepto de demostrar superioridad espiritual a través del ayuno, afirmando que la verdadera plenitud vendría de aquellos que ayunaban en privado, advertidos solo por su Padre Celestial. El primer error que hay que evitar al ayunar es no hacerlo con la intención de influir en los demás. La advertencia de Jesús fue tajante. Si el objetivo de tu ayuno es ganar el favor o la admiración de los demás, la única recompensa que obtendrás será la aceptación humana. Sin embargo, si tu ayuno es un acto honesto entre tú y Dios, Él, que ve en privado, te recompensará abiertamente. En consecuencia, el ayuno no debe aprovecharse para la vanidad espiritual, sino para edificar y madurar la fe. Sin embargo, muchas personas dudan y temen ayunar. ¿Qué ocurre si el hambre se hace insoportable? ¿Y si no se cumple el tiempo de ayuno fijado? Estas preocupaciones son frecuentes, sobre todo entre las personas que nunca han ayunado antes. Sin embargo, es importante recordar que el ayuno es una práctica física y espiritual. Se puede empezar a ayunar gradualmente, igual que se empieza a correr una distancia corta antes de intentar correr un maratón. Para quienes nunca han ayunado, el consejo es sencillo: empiecen con cautela. Tal vez saltarse una comida o ayunar durante un breve periodo de tiempo sea el primer paso ideal. Dios reconoce tu verdadera dedicación, y el acto de renunciar a la comida, aunque sea por poco tiempo, ya es significativo a sus ojos.
Lo que importa es el propósito, no el tiempo sin comer. Sin embargo, hay otra acción que nunca debe realizarse durante el ayuno. Nunca ayune sin un objetivo definido. Ayunar sin saber por qué se renuncia a algo tan básico como la comida puede hacer que la experiencia carezca de sentido. El ayuno debe tener un objetivo concreto, ya sea buscar respuestas a través de la oración, abogar por alguien o conectar con Dios en momentos de necesidad. Por ejemplo, en el libro de Esdras, el pueblo ayunaba en grupo para buscar la protección celestial. En otra ocasión, la reina Esther ordenó a los judíos que ayunaran durante 3 días antes de tomar una decisión que salvaría a su pueblo de la destrucción. En ambos casos, el ayuno tenía un objetivo concreto y era muy motivador. Así, cuando se ayuna, es fundamental tener una causa para renunciar a algo tan valioso como la comida. Puede tratarse de una oración para obtener orientación, un deseo de conectar con Dios o incluso una expresión de arrepentimiento. Sea cual sea la causa, tenla presente cuando te abstengas de comer. Esto puede ayudarle a mantenerse centrado y recordar que el ayuno es una herramienta para lograr un objetivo espiritual específico. Después de todo, el ayuno es una forma de disciplina. Así como un atleta requiere disciplina para florecer en su deporte, los cristianos requieren la misma práctica para crecer espiritualmente. Y, como dijo Jesús, el ayuno debe hacerse en silencio, sin hacer ruido. Lavarse la cara, arreglarse el pelo y actuar con normalidad son métodos para demostrar que el ayuno es una discusión entre uno y Dios, no un medio para ganarse el favor de los demás. Ahora que hemos comprendido estas dos advertencias, no ayunes para causar impresión y no ayunes sin motivo. La cuestión es cómo podemos ayunar de forma que agrade a Dios. Cuando pensamos en el ayuno, a menudo nos asaltan algunas incertidumbres. ¿Por qué una actividad tan sencilla tiene un impacto tan profundo en nuestra vida espiritual? ¿Qué ocurre realmente cuando ayunamos? ¿Hace realmente el ayuno que nuestras oraciones respondan mejor a Dios? Y si es así, ¿por qué algunos ayunos parecen tener poco efecto mientras que otros tienen grandes resultados? Para empezar a comprender estas preguntas, tenga en cuenta que el ayuno bíblico no es un método milagroso. No es una acción predeterminada que garantice una respuesta inmediata de Dios. Por el contrario, conduce a la vergüenza y a la deserción. Al ayunar, mostramos a Dios que dependemos completamente de Él, que nuestras necesidades corporales palidecen en comparación con nuestra tremenda necesidad de su presencia y dirección. Esto plantea otra cuestión importante. ¿Cuál es el verdadero motivo del ayuno? Mucha gente cree que abstenerse de comer es un método para forzar a Dios a actuar según nuestros deseos, como si el sacrificio físico pudiera convencerle de que conceda nuestros deseos. Sin embargo, esta noción está lejos de la verdad bíblica. Dios no se deja llevar simplemente por nuestro comportamiento. También le interesan nuestras emociones. En realidad, el ayuno sirve para reconciliar nuestra voluntad con la suya y no al revés. La Biblia tiene múltiples alusiones a ayunos que dieron lugar a actividades divinas. Uno de los ejemplos más notables es el del profeta Jonás, que fue enviado a la ciudad de Nínive para predecir su inminente catástrofe. El informe era correcto. La ciudad sería destruida en 40 días debido a sus fechorías. Sin embargo, todos en Nínive, desde el más humilde hasta el gobernante, optaron por ayunar y pedir compasión. Vieron que el ayuno era un medio para demostrar su arrepentimiento y su total confianza en Dios. ¿Y qué ocurrió? Dios vio el arrepentimiento del pueblo y decidió proteger la ciudad. Esta historia, narrada en el libro de Jonás, pone de relieve la necesidad de un ayuno verdadero e intenso. Sin embargo, esto plantea otra cuestión crítica. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro ayuno es auténtico? Después de todo, nuestro propósito no es simplemente obtener resultados rápidos, sino efectuar una transformación interna. La solución a esta cuestión reside en la mentalidad que tenemos durante el ayuno. Si al ayunar solo queremos algo a cambio, como una transacción comercial con Dios, estamos ignorando el verdadero objetivo. Ayunar no es negociar. Debería representar nuestro deseo de conectar con el Creador.
de escuchar su voz y de someternos a su plan, incluso si la respuesta que buscamos se retrasa o es diferente de la que esperábamos. Además, el ayuno es algo más que abstenerse de comer. También indica una abstinencia temporal de todo aquello que pueda distraernos de nuestra relación con Dios. Puede ser un descanso de las redes sociales, del entretenimiento o de cualquier otra actividad que llene regularmente nuestras mentes y corazones. Finalmente, si continuamos distraídos durante el ayuno, será más difícil escuchar la voz de Dios y permitirle obrar en nuestras vidas. Por ello, muchos ayunantes aumentan sus oraciones y su lectura de la Biblia para profundizar en su espiritualidad. Esta necesidad de apartarnos de las distracciones y centrarnos en Dios también nos lleva a considerar otro aspecto importante del ayuno: la tenacidad. La disciplina del ayuno no es fácil. Exige dedicación, ya sea física o mental. Pueden aparecer sensaciones de hambre, así como el deseo de abandonarlo todo y reanudar las actividades normales. En esta etapa, muchas personas se enfrentan a un gran reto: seguir ayunando, aunque los efectos no sean inmediatos. ¿Estamos preparados para aguantar, aunque Dios no responda inmediatamente o como esperábamos? La persistencia en el ayuno es a menudo lo que divide a las personas que buscan honestamente la voluntad de Dios de otras que buscan una gratificación rápida. Recordemos a Daniel, que ayunó durante 21 días sin recibir respuesta alguna. Sin embargo, al final de este periodo, el ángel Gabriel se le apareció y le explicó que sus oraciones habían sido escuchadas desde el principio, pero que una lucha espiritual había retrasado la respuesta. Daniel 10, Son, Tesiam, es 12:13. Este testimonio demuestra que, incluso cuando no lo reconocemos, Dios está actuando. El ayuno nos permite exhibir nuestra seguridad y confianza en Él, aunque la respuesta esté fuera de nuestro alcance inmediato. Consideremos ahora una nueva cuestión: ¿qué podemos esperar tras un ayuno? ¿Habrá siempre una respuesta explícita de Dios? Quizás el ayuno cumple otra función, como desarrollar nuestro carácter o aumentar nuestra fe. Con frecuencia, el ayuno provoca en nosotros el cambio más importante, más que la respuesta esperada. Al reforzar nuestra dependencia de Dios, fortalecemos nuestra fe. Ponemos a prueba nuestra paciencia y aprendemos a confiar más profundamente en Él. El ayuno también nos enseña la importancia del agradecimiento. Cuando renunciamos brevemente a la comida, que damos por sentada cada día, recordamos lo afortunados que somos. Sentir hambre, aunque sea por poco tiempo, nos hace apreciar las bendiciones que Dios nos concede cada día. Y esta apreciación refuerza nuestro vínculo con Él, pues reconocemos que todo lo que tenemos procede de sus manos. A medida que nos acercamos al final de esta comprensión del ayuno, surge la pregunta: ¿estamos dispuestos a renunciar a comodidades transitorias a cambio de algo mucho más significativo y profundo? El ayuno, en su forma más pura, es un signo de completa devoción a Dios, comunicándole que Él es más esencial que cualquier cosa que podamos desear o necesitar. Por último, el ayuno sirve para recordarnos que la verdadera alegría se encuentra en Dios y no en la comida o en otras posesiones. Aquellos que nunca han ayunado pueden encontrarlo difícil, si no imposible. Sin embargo, en realidad, cualquiera puede empezar a ayunar gradualmente. El verdadero objetivo del corazón, el deseo de una relación más estrecha con Dios y la disposición a rendirse a su plan, independientemente del resultado, son esenciales. Ahora, veamos cómo el ayuno puede conducir a descubrimientos significativos y transformaciones de la vida. Veremos cómo muchos personajes bíblicos utilizaron este método para llegar a momentos críticos y cómo podríamos utilizar estas lecciones en nuestra vida diaria. Al fin y al cabo, ayunar es algo más que dejar de comer. Es un viaje espiritual de fe, perseverancia y transformación. El ayuno se menciona en la Biblia como una práctica importante en épocas críticas. Lo utilizaron profetas, emperadores e incluso Jesús, que ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su misión. Pero, ¿cuál es la relación entre todos estos ejemplos? Demuestran que el ayuno es una forma excelente de prepararnos para acontecimientos importantes en nuestra vida.
mejorar nuestra espiritualidad y buscar la dirección de Dios. ¿Has pensado cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria hoy? Muchos de nosotros tenemos casos en los que no sabemos cómo proceder o en los que creemos que algo está impidiendo nuestras oraciones. Puede que esperemos una respuesta de Dios, una intervención sobrenatural o incluso una transformación interior, un renacimiento de la fe. El ayuno puede ser la clave para volver a conectar con lo que realmente importa. Pero, ¿sigue siendo posible obtener profundos conocimientos espirituales ayunando ahora, como lo fue en el pasado? La respuesta es sí. Incluso milenios después de los acontecimientos bíblicos, el ayuno sigue siendo una herramienta importante para desarrollar nuestra fe y conectar con Dios. Sin embargo, el efecto del ayuno no suele ser visible ni inmediato. En ocasiones, los cambios más significativos se producen en nuestro carácter, visión del mundo y relación con nuestro Padre Celestial. Muchos creen que ayunando están forzando a Dios a actuar. Sin embargo, como ya se ha dicho, el ayuno no pretende manipular a Dios. Por el contrario, es una forma de rendición. Estamos transmitiendo a Dios que estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos y exigencias corporales, sabiendo que Él nos proporcionará lo que es mejor para nosotros. Es una oportunidad de liberarnos de nuestros deseos para llenarnos de la presencia y la voluntad de Dios. Hablando de la presencia divina, uno de los ayunos más memorables fue el de Jesús cuando se preparaba para iniciar su misión. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Jesús fue tentado por Satanás, pero venció todas las dificultades, demostrando que el ayuno le preparó para afrontar la adversidad y llevar a cabo la misión que se le había encomendado. Este relato demuestra que el ayuno no nos protege de las tentaciones o los problemas, sino que nos capacita para vencerlos. Jesús salió del periodo de ayuno más fuerte, listo para completar su misión de rescatar a la humanidad. Del mismo modo, el ayuno nos prepara espiritualmente para las dificultades que encontraremos, ya sea a diario o en momentos críticos de nuestra vida. Ahora te estarás preguntando, si no puedo ayunar 40 días como Jesús, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? El hecho es que el éxito del ayuno no se basa en su excesiva intensidad. La sinceridad del corazón y la disposición a entregarse al plan de Dios son más importantes que la duración o la intensidad de la experiencia. Para algunos, incluso un día de abstinencia puede ser transformador. Otros pueden necesitar ayunar durante largos periodos de tiempo, dependiendo de sus objetivos espirituales. Otro punto clave que hay que recordar es que el ayuno nos enseña a ser agradecidos, además de levantar el ánimo y ayudarnos a buscar la voluntad de Dios. Al restringirnos la comida, que normalmente tenemos en abundancia, aprendemos a apreciar las bendiciones que Dios nos concede a diario. La necesidad de comer nos recuerda nuestra vulnerabilidad y la provisión de Dios, y este conocimiento puede profundizar nuestra relación con Dios. También es importante señalar que el ayuno no es un acto solitario. Siempre debe ir unido a la oración. La oración mezclada con el ayuno crea una relación profunda con Dios. El ayuno nos ayuda a controlar nuestro cuerpo y a centrarnos en lo espiritual, mientras que la oración nos permite comunicarnos directamente con el Creador. La oración es donde expresamos nuestros problemas, peticiones y alabanzas a Dios, mientras que el ayuno nos permite mantener nuestras mentes y espíritus en sincronía con Él. Piense por un momento, ¿hay algo en su vida que desee confiar a Dios? ¿Tienes una petición pendiente desde hace tiempo? ¿O tal vez buscas una guía clara sobre una decisión crítica? El ayuno, unido a la oración, puede ser la clave para encontrar respuestas y lograr un cambio significativo. Aunque la solución no llegue inmediatamente, el ayuno nos forma, nos enseña a confiar más en Dios y nos prepara para aceptar sus recompensas. Cuando considere la posibilidad de ayunar, recuerde que el camino espiritual de cada persona es único. No te compares con los demás, sino sigue lo que Dios guía en tu interior. Si Él te anima a ayunar, empieza poco a poco. Tal vez omita una comida o elija un determinado tipo de alimento para evitarlo.
Lo más importante es empezar y permitir que Dios actúe de una manera profunda y sin precedentes en tu vida. Para terminar, me gustaría dejarle con un pensamiento pertinente. El ayuno es más que una simple falta de comida. Significa una ruta para la transformación espiritual. Cuando oramos de verdad, buscando la voluntad de Dios, Él responde y nos dirige. Sea cual sea la situación en la que te encuentres, ya sea una decisión difícil, una petición de oración o simplemente el deseo de conectar más estrechamente con Dios, ten en cuenta que el ayuno puede conducirte a la respuesta que necesitas. El ayuno, por otra parte, puede simbolizar el comienzo de una nueva relación con el Padre, una fe más fuerte y una vida llena de su presencia. Si te ha gustado este video, compártelo con tus seres queridos. Difundamos este mensaje para educar a más almas. Por supuesto, debes suscribirte al canal para asegurarte de no perderte ningún video futuro. Le ruego las bendiciones de Dios y espero que podamos seguir creciendo espiritualmente juntos.